Señor Guaidó, usted llegó a Colombia para asistir a una cumbre internacional sobre la crisis en Venezuela. ¿Lo habían invitado? Estoy invitado por el presidente Leiva, digamos, o el canciller, mejor dicho. El presidente estuvo en Estados Unidos, hizo una invitación a los opositores, también el canciller Leiva lo hizo públicamente. Yo salí de Venezuela por ser perseguido, y en este caso ahora es doblemente, solamente por Venezuela, así también lo sentí en Colombia. Pero el motivo precisamente era para llevar la voz de venezolanos, para lograr explicarle a todos lo que sucede en Venezuela, a pesar de que ya lo conocen, pero también poner un punto de vista sobre la solución a la crisis que está atravesando Venezuela. Cuando usted llegó a la frontera con Colombia, ¿qué pasó? La logré cruzar. La verdad, llegar ya al punto de la frontera, en el caso de Venezuela, en el caso de ser perseguido político, es una hazaña. Es decir, es muy complejo atravesar los puntos de seguridad, poder saltar, desafiar de alguna manera la persecución del régimen. Eso fue en ese momento, logramos cruzar a Colombia, pedimos apoyo migratorio a un país aliado, en este caso los Estados Unidos, y se nos negó, básicamente por parte del gobierno de Colombia. Yo tenía un ticket comprado de Cúcuta a Bogotá. Básicamente no nos aceptaron en ese momento y dijeron que incluso puede ser causal de deportación. Luego vino la declaración. ¿Te sellaron el pasaporte? No, no le sellaron el pasaporte. No. Luego vino la declaración pública del canciller Leiva, también que lo hizo públicamente. Entonces esto de verdad fue una, digamos, nos sentimos perseguidos de alguna manera también en Colombia. Todo parecía por la presión incluso del régimen de Maduro. O sea, ¿usted llegó a la frontera y presentó su pasaporte? No, yo llegué directamente al aeropuerto. Pedí apoyo en ese momento por precisamente sentir temor, de alguna manera, de ser deportado, y fue negado, claramente. No utilicé el ticket de Cúcuta a Bogotá y lo hicimos por carretera. Okay. ¿Y qué le dijeron? ¿Que por qué se lo negaban? Mira, no hubo una explicación. El punto fronterizo, argumento. Yo quiero decir algo aquí en este punto. Mira, no hay seres humanos ilegales. Cruzar un puente caminando, llegar a un país luego de persecución, ser perseguido en un país receptor, no hace ningún ser humano ilegal, por cierto. Hay millones de migrantes en este país, millones de migrantes en Colombia, millones de migrantes y refugiados caminando en este momento por toda América Latina buscando oportunidades. Cubanos exilados en los Estados Unidos, nicaragüenses huyendo de su país. Ninguno es ilegal, quiero decirlo, y no pueden serlo. En mi caso, en el de millones de venezolanos, estamos buscando oportunidades o, en mi caso, evadir la persecución, las amenazas de muerte, de riesgo, como las sufren hoy mi familia, como las sufren hoy miles de venezolanos. Entiendo los argumentos o incluso las excusas que da hoy Colombia, pero parecen más las excusas del régimen de Maduro, no de un gobierno que se dice respetuoso de los derechos humanos y que acobija a precisamente víctimas de persecución. Ok, entonces, cuando pasó eso y le dijeron que no podía entrar, porque lo que dice el gobierno de Colombia es que usted iba a entrar de forma irregular, ¿no? ¿Cómo decidió irse a Estados Unidos o cómo fue ese momento? Mira, sencillo, la amenaza de deportación, que si quería que colaboraran conmigo tenía que irme básicamente, ¿no? Entonces había una decisión con esta amenaza de deportación. Agradezco al gobierno de los Estados Unidos, por cierto, por mediar por mi seguridad, por mediar por que se me ayudara de alguna manera a no ser deportado a Venezuela, porque así lo sentí en ese momento, que me iban a deportar a Venezuela. En paralelo, en simultáneo, donde a mi familia la llamaban para amenazarla, que los iban a, como dicen en Venezuela, a joder, es decir, los iban a maltratar. Llamaron a un familiar de Fabiana. De su esposa. Sí, para decirle que las iban a joder. Evidentemente ese familiar llamó a Fabiana inmediatamente. Y ponte un segundo en su lugar, Vanessa. Recibió una llamada de un familiar muy cercano, llorando, reventada en llanto, diciéndole que me iban a deportar y que las iban a joder, básicamente, por simplemente yo ir a un país vecino, a llevar la voz de venezolanos, a pedir por todos, básicamente, para tener elecciones libres y justas. Eso fue en simultáneo, horas muy difíciles,
como el que pasan millones, por cierto. Atravesar el Darién, agarrar un barco a Trinidad y Tobago, es un drama, es doloroso. Ir de La Habana a buscar refugio en Miami, por lo que hace Canel o antes Castro, es doloroso, es duro, eso no se hace por gusto. Claro. Nadie camina miles de kilómetros sencillamente por gusto. Hoy lo hacemos por necesidad y en mi caso buscando apoyo precisamente para los que más lo necesitan. Claro. ¿Usted se imaginó que iba a pasar esto o pensó que el gobierno de Colombia lo iba a asistir, lo iba a ayudar? Mira, sin duda alguna que iban a asistir, que iban a ayudar. Sin duda alguna, por cierto. A mí me sorprendió muchísimo la ¿Por qué actitud. cree que lo rechazaron? Mira, yo he tenido la oportunidad, por cierto, de relacionarme con decenas de cancilleres, decenas de presidentes. Por cierto, hablando de Colombia, con el ex canciller Trujillo Holmes, por cierto, que en paz descanse, un hombre de Estado. Y nunca había visto un canciller mintiendo, como lo hizo el canciller Leiva. Las razones las tendrá él, las razones las tendrá Petro. Pero hoy puedo decir que se parece mucho más al comportamiento de Maduro y un régimen dictatorial que un canciller como Trujillo Holmes en su momento, o con las decenas que he podido interactuar en los últimos años. Usted dijo después de que salió de Colombia que el dictador había llegado a Colombia. ¿Usted cree que Petro hizo esto porque Petro tuvo que ver, primero que todo, con su expulsión? Mira, a las pruebas me remito, ¿no? Básicamente. Petro ha ido, por cierto, varias veces a Venezuela y ha marcado claramente su agenda, es decir, su prioridad. La agenda de un presidente, como el presupuesto de una nación, son sus prioridades. Las veces que ha visitado el presidente Petro Venezuela, no se ha reunido con víctimas de violación de derechos humanos, que hay 10.000 testimonios que acaba de recibir la Corte Penal Internacional dantescos, violaciones, torturas durísimas. Mira, cosas difíciles de evocar. ¿No? Y no se ha reunido una vez con una víctima de violación de derechos humanos, con indígenas desplazados en el Amazonas venezolano, víctimas de no solamente de desplazamiento, sino de la destrucción del Amazonas. Eso no parece estar en la prioridad del presidente Petro, parece estar en la prioridad simplemente interactuar con un dictador. Entonces, las acciones del presidente Petro hablarán por él, los hechos del presidente Petro hablarán con él. En mi caso, me sentí perseguido también en Colombia. Claro, claro. ¿Hasta cuándo se va a quedar aquí en Estados Unidos? Mira, tenemos una agenda de trabajo. Espero reunirme con la diáspora, espero reunirme con también autoridades, básicamente en el mismo objetivo, lograr reunir apoyo, lograr procurar una elección libre y justa, lograr procurar una primaria para reunificar a la alternativa democrática en Venezuela, promover que la diáspora pueda participar en esa primaria, hacer valer el voto y los derechos, en definitiva, de todos los venezolanos. Esa es nuestra agenda de trabajo. Cuando quisiera regresar a Caracas mañana, de forma segura, que mi familia esté segura, claro, que los presos políticos sean liberados, que cese de una vez por todas la persecución de la dictadura. Eso es lo que quiero. Como quieren millones, por cierto. Claro, Así claro. que esa va a ser la agenda que vamos a promover en el cortísimo plazo. ¿Usted quiere pedir asilo político aquí en Estados Unidos? Mira, yo quiero sentirme seguro en mi país. Ahora, hoy me siento seguro en este país. Hoy me siento seguro y abrazado de alguna manera por este país. Como me abrazaron los venezolanos de nuevo, lo decía hace unos minutos, que me recibieron aquí. Me siento así en este momento. Obviamente preocupado por mi familia, por los que están en Venezuela, por nuestro equipo de trabajo, que también ha sido perseguido, porque están en La Guaira hoy, parte de mi equipo político también, promoviendo la primaria. Hoy quiero que todos nos sintamos de esa manera. Así que no voy a estar tranquilo hasta que eso pase. ¿Pero Así consideraría pedir el asilo político? Mira, por los momentos, no. Por los momentos solo pienso en lo primero. Claro. ¿No? Eso sí, no le vamos a regalar un rehén a la dictadura. Es decir, no le voy a regalar mi cabeza a Nicolás Maduro. Lo que sí voy a hacer es desafiarlo una vez más. Lo que sí voy a hacer es enfrentarlo una vez más. Usted tiene orden de captura en Venezuela. O sea, si lo hubiesen deportado a Venezuela, ¿qué le hubiera pasado? Bueno, me pueden encarcelar, asesinarme, torturarme. Es decir, no sería nada nuevo para el régimen de Nicolás Maduro. Así que ese puede ser el destino de cualquier opositor, por cierto, en este momento. Si alguna tarea tenemos hoy es proteger a las víctimas, liberar a esos presos políticos en Venezuela, trabajar por esos maestros, insisto, que ganan $5 al mes.
Yo digo mi voto vale, porque nuestros derechos deben valer, no porque estén garantizados, sino porque tenemos que luchar para que sean garantizados. Y necesitamos el apoyo de los Estados Unidos, y necesitamos el apoyo de la Unión Europea, y necesitamos el apoyo de Canadá. No vamos a poder solos equiparar la desventaja que implica un asesinato, cárcel política, meterte preso porque pongas un tuit. ¿Alguna vez has tenido miedo, Vanessa, de escribir un tuit y lo borras por represalia? Eso pasa todos los días a todos los periodistas en Venezuela. Entrar a este canal, por cierto, me impresionó el contraste de los espacios, los contrastes de poder transmitir en vivo, los contrastes de poder tener una plantilla gigante. Ahí también veo lo que hemos atravesado y lo que hemos resistido también de alguna manera. Poder seguir llevando la voz hoy en este momento también es un sinónimo de resistencia. Claro. Hemos resistido y queremos seguir haciéndolo, pero necesitamos el apoyo de los Estados Unidos, necesitamos el apoyo de los latinos. Los que están atravesando hoy una dictadura también como Nicaragua o como Cuba tienen nuestro apoyo, por lo menos nuestra voz alzada, como lo hicimos en la OEA cuando recuperamos esa silla de la OEA, y lo vamos a seguir haciendo. Por eso no le vamos a regalar un rehén a la dictadura, no le voy a regalar mi voz de ninguna manera a la dictadura, va a seguir alzando. Y en este momento también sopesando los riesgos que hemos corrido, que vamos a correr, porque vamos a seguir haciéndolo hasta que tengamos libertad y democracia. Usted decidió salir de su país y en su país está su esposa y sus 2 hijos. ¿Cómo fue tomar esa decisión de pensar en dejarlos allí? Mira, la decisión siempre es hacer lo correcto para nosotros, como familia, y tomamos la decisión de que había que hacerlo, es que había que hacer qué, en definitiva, llevar la voz. Y no solamente me apoyaron y lo siguen haciendo. Ahora, estoy preocupado, como cualquier padre, como cualquier esposo, como cualquier familia, por su gente, porque, de nuevo, están las amenazas directas. Ahora, de nuevo, le pido el apoyo a los países para garantizar la seguridad, no solamente de mi familia, insisto, es que me parecería de alguna manera egoísta solo hablar de eso. Obviamente, bueno, tú me preguntaste que cuando nos saludamos o nos conocimos, que si había podido dormir poco o casi nada. Claro. Por razones además casi obvias. Estoy, claro, que muy preocupado. ¿Ellos están en un lugar seguro en Venezuela? Digamos seguro, entre comillas, ¿no? Espero que sea seguro, o eso creemos. Hoy, debo decirlo con responsabilidad, no hay lugar seguro en Venezuela, ¿no? Mientras que el régimen, si quiere ir por ti, lo va a hacer. Ellos sopesan los costos, ellos sopesan de alguna manera todavía la presión internacional, y eso tiene que mantenerse por eso. La única contención que hemos tenido nosotros en Venezuela para sobrevivir un día más, para resistir un día más, precisamente tiene mucho que ver con el punto honor de los que se organizan y movilizan en Venezuela, que no son pocos: maestros, enfermeros, estudiantes, políticos, partidos políticos, pero también la presión de la comunidad internacional. Y de nuevo, por eso estoy aquí hoy, a seguir pidiendo apoyo para nuestra gente. Cuando usted estaba allá, ¿había recibido amenazas? ¿Usted o su Constante, familia? no solamente amenazas, disparos en mi casa, tortura a mi familia, a mi equipo de trabajo, exilio forzado, cárcel a nuestra gente. ¿Qué quiere decir con tortura a su familia? Mi tío estuvo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar por varios meses. Cuando regresé en el 2020 de gira, lo secuestraron y estuvo en un calabozo varios meses torturado. En la celda al lado estaba mi asistente, que le colocaron una bolsa en la cabeza y le dieron golpes en las costillas, preguntándole por mi jefe de despacho. Y en un momento le preguntaron por su hijo, que lo tenían afuera, y que si no le decía dónde estaba mi jefe de despacho, iban a hacer lo mismo con su hijo. En ese momento, y esto es difícil, se orinó encima y me dijo que estuvo a punto de quebrarse. Eso todo lo escuchó mi tío en la celda al lado, los gritos no voy a decir su nombre Claro. por respeto a él y a su familia. Y en la celda al lado estaba Marín Chaparro, un teniente coronel del ejército, muy honrado, por cierto, que sigue hoy ahí, y también pido por su libertad y la de los presos políticos. Entonces, cuando digo amenazas y tortura y asesinato, como la de Pipo Edmundo Herrada, un concejal amigo que en el 2019 lo asesinaron y quemaron su cuerpo, le taparon la cara con una toalla húmeda para que lo viéramos y lo reconociéramos. A mí me tocó cargar su urna también, como un mensaje político a nosotros. Y eso no nos puede detener, porque sería haberlos dejado morir en vano.
Claro. Por eso sigo y por eso desafié otra vez a Maduro y por eso lo voy a seguir haciendo a pesar de los riesgos. Por eso es difícil pensar en lo que le pudieran hacer a mi familia. Uno diría, bueno, no le van a hacer eso a una niña de 5 años y a una de 1 año y medio. Bueno, yo espero que no. Pero entenderás, Vanessa, que lo han hecho. Y cuando tú lees las 10.000, por ejemplo, no vas a leer a lo mejor las 10.000, es difícil, pero algún testimonio que recogió la Corte Penal Internacional, te das cuenta de que son capaces de eso y mucho más. Señor Guaidó, el precio es muy alto por llevar la voz de Venezuela, ¿no? Lo que usted está haciendo. Vale la pena.